Hola, estamos aquí, Laura Riveros. María José Calvache. Y Juan Pablo Mayer. Listo. Entonces, algo de lo que hablamos y que queríamos empezar por eso era cómo cada uno experimenta y vive la ciudad y cómo tiene o esa ciudad ausente o esa ciudad muy presente. También por eso pusimos los fondos, que cada uno tiene como el fondo del lugar en el que vive. Y algo que yo les contaba a ellos era que yo antes vivía por la Circunvalar en un conjunto y literalmente era un lugar que solo podía transitarse en carro o me tocaba caminar un montón para poder llegar a una tienda. Entonces me mudé a Chapinero Alto, que es acá, y para mí fue un cambio súper drástico, como poder caminar, sacar a mi perro, para mí todo eso se ha vuelto como una parte súper vital de mi día a diario y algo que sí se experimenta más, por ejemplo, lo que decíamos del cielo y la tierra, que también lo nombramos en el video pasado. Y sí se siente como algo más espiritual, más que solo vivir en un lugar encerrado y solo tenerlo porque sí. Sí, yo preciso el lunes para una clase, un CBV con Camilo Isaac, teníamos que hacer una reseña de nuestro barrio. Entonces, pues yo al comienzo empecé a hacer como un mapeo de los lugares a los que vamos usualmente, pues más desde que mi papá se enfermó, pues que él quiere salir a caminar todo el tiempo. Entonces empieza un montón de Donkin, de Cruz Verdes y vainas así. Pero pues así como a medida que iba haciendo la reflexión me di cuenta que como que al menos mi ciudad, mi barrio va mucho más allá de como literal el Donkin o vainas así, sino Sí. que el punto es todos los recuerdos y como lazos emocionales que existen con esos espacios. Eh, por ejemplo, uno de los que tengo como más claros es el Catronics, que queda justo atrás de mi casa, que pues es un Catronics, pero pues para mí tiene un peso emocional mucho, un peso emocional porque me gustaba mucho salir a veces como chismosear con mi papá. Y pues ahí fue donde mi papá me compró mi primer computador y nos ganamos el bono y todo eso. Pero pues es como ese Catronic, no es cualquiera. Cualquiera. Ujú. A mí me pasa algo similar con ese tipo de espacios y es que eh, tengo recuerdos de que íbamos con mi mamá a mercar al Surtifruver de la 170 al lado de la Panamericana. Y me acuerdo muchísimo que luego se cambió de lugar y yo me quejaba con mis papás de por qué habíamos cambiado ese supermercado. Era mi supermercado y donde siempre se desarrollaba como esta actividad y de alguna u otra manera se genera como este sentido de pertenencia ante estos lugares y cómo se habitan. Y también respecto al cielo, la tierra, quería mencionar que yo siempre he sufrido un cambio respecto al hogar de mamá y de papá, porque en el hogar de papá, que es este, todo está muy cerca, es decir, yo tengo la posibilidad de caminar, de interactuar, hasta sonará chistoso, pero con los grandes, es decir, Farmatodo, que es una Mm. empresa grande, hasta me conozco al vendedor, de tanto que voy a Farmatodo, a pesar de que es como una multinacional. En cambio, cuando voy a casa de mi mamá, es el típico barrio americano de suburbios, que hay Mm. muchas casas y hay esa como hermandad entre vecinos, pero si quiero ir a comprarme una botella de agua, tengo que coger un Mm. carro y manejar 25 minutos, porque todo está extremadamente lejos, no hay la posibilidad de interactuar con el ambiente, bueno, con el contexto, de caminar y de habitarlo, sino más de transitarlo mediante un vehículo, que lo cambia completamente como la experiencia. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo hice una parte de mi intercambio en Múnich y yo allá en serio sentía literal como una espiritualidad muy rara porque era como, o sea, yo estaba como en el centro histórico y es muy extraño vivir como en el centro histórico, vivir como toda esa historia cada día, pero a la vez tiene como un bosque enorme y también Mm. siento que todas esas sensaciones, pues sí son muy importantes que uno se olvida de ellas, como de la importancia de ellas y hasta que uno las experimenta por un momento y dice como, uy, ¿en qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, qué Y, universo. y otro tema que, o sea, no es como ya, el barrio es como una escala intermedia de lo que estamos hablando, pero pronto en una escala más chiquita era pues todo el tema de la casa y el patio. Y siento que está bien en una conversación que tuve con Estefano el otro día. em, pues que nuestros papás vivieron una ciudad completamente diferente, entonces
tus Mm. amigos eran los amigos del barrio, salían a montar la bicicleta por todo el barrio y hasta a mi tío le robaron la bicicleta diciéndole que se las prestaran para una vueltica, pero mi experiencia pues fue muy diferente, o sea, ya fue en un edificio, a mi mamá le da pánico que yo estuviera pues en la calle, entonces mi patio de juegos era el parque de visitantes, que era como el que quedaba medio al aire libre, pero pues es una forma de vivir completamente diferente. Mm. Sí, de Sí. acuerdo. El hecho, siento que puede relacionarse mucho con el tema de la propiedad en horizontal. Antes se Mm, veía más la propiedad en vertical y mi papá también tiene esa experiencia de que fue criado todo, pues criado su adolescencia y su adultez básicamente en casa. Y además de casa, estaban en el Batán y había, se decía él, que había el barrio Calvache, porque estaban los Calvache Calvache y estaban los mm, Calvache Molina y estaban los Calvache, no me acuerdo el otro apellido, pero bueno, también son familia. El punto es que el punto de encuentro de todos los primos era la calle. mm, Mientras que el punto de encuentro con mi familia siempre era un apartamento y ellos siempre contaban esas anécdotas de cómo la pasaban también en la calle, cuando a nosotros en la calle era agarrados de la mano, así fuera frente al edificio. Entonces el cambio como Literal. de las experiencias que genera una propiedad en vertical que tiene elementos como el patio, como el jardín, como estos recintos de encuentro, a lo que viene a ser una propiedad en vertical que cambia completamente la interacción y la dinámica de cómo se Mm. vive en la ciudad. ujú, Sí, pues ya también algo que hablamos antes era ya las casas y el patio pues de una casa y algo que yo les contaba era que mi abuelita tenía una casa como con un gran patio y realmente todo el mundo lo amaba, pero yo no sé en qué momento decidieron por la modernidad o por modas cerrar todo, como cerrar la casa para que no estuviera el patio y si pudiera estar una sala afuera cubierta y todo eso. Y mucha gente es como, o sea, se dañaron la porque casa y sí, realmente se dañaron la casa totalmente y realmente es como pensar, yo me acuerdo de chiquita un poco en mis memorias, el patio y cuando jugábamos ahí, ahora es una casa súper fea, o sea, y también creo que eso también me hace realizar como el cambio y el impacto que puede generar un espacio así positivamente, Majo mm, también. Sí, también tenía el recuerdo del patio en el sentido de que el patio, al menos en mi caso, lo veían como el elemento para donde vayan a hacer el desmadre. Entonces, los adultos tranquilos estaban en la sala de la casa, mientras que los niños alborotados y juguetones estaban en el patio, que también bueno, cuando era un mayor número de personas, era el patio donde se recibía este tipo de visitas, no era tanto en la casa. Entonces, Mm. este espacio como colectivo, como de, sí, de unión e integración. Sí, ok, gracias. Pero, Chao. a ver. bye. Chao.